Diccionario, hemos llegado al final del curso de la tercera temporada de Desarrollo Humano, Liderazgo, Buen Vivir y Felicidad. Esta es la tercera temporada, 10G. Estamos en el marco de impacto, liderazgo y gestión financiera a tu alcance. Recuerda que en YouTube también está Complemento, la segunda temporada, Catarsis, gestión emocional para todos. Y por supuesto, la primera temporada del libro La sociedad sin alma. ¿Es posible ser feliz en la sociedad de consumo? Todo esto visionario, toda la trilogía hace posible que aprendamos a desarrollar capacidades para el liderazgo y para la gestión financiera. Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo bastante pesadito visionario. Vamos a cerrar con broche de oro. Por favor, dale pausa a este video, prepara una aromática y empieza entonces a entender muy bien lo que vamos a hacer hoy. Lo primero, hay dos tipos de deuda y todos nos enfrentamos a ello. Hay que tener del lado nuestro a los bancos. Fundamental es la inclusión financiera, es decir, que tu empresa esté con un historial en los bancos, con una cuenta corriente o con una cuenta de ahorro empresarial, para que puedan luego tú capitalizarse, para que puedas tú luego hacer endeudamiento estratégico o lo que llamamos apalancamiento estratégico. Es decir, hay deudas buenas y hay deudas malas. A las deudas malas le llamamos deuda de consumo. A la deuda buena le llamamos deuda para tener más capital, es decir, para apalancarnos estratégicamente. Por ejemplo, visionario, aquí tenemos algunos ejemplos. La deuda buena se usa para tener activos. ¿Qué es un activo? Pues básicamente lo que te va a traer prosperidad, lo que te va a traer riqueza, lo que va a aumentar la productividad en tu negocio. Lo segundo, por ejemplo, las deudas buenas, como generalmente son destinadas a bienes de capital, pues va a aumentar la productividad. Entonces, ella misma se puede estar pagando si es una deuda con un banco. Ejemplo, cuando tú vas con un banco y prestas para abrir tu local, por ejemplo, si decimos más adelante abrir un local para distribuir café Magnolia, puede que, claro, si hacemos los cálculos y la rentabilidad de comprar el local es suficiente para pagar con creces la tasa de interés y eso nos da positivo esos cálculos a través de una historia de ventas, pues entonces esa deuda va a ser positiva porque se va a pagar por sí misma. O sacamos un local para arrendarlo a otra compañía. Y pues obviamente ahí es donde está generando renta. Entonces, en resumen, una buena deuda se utiliza para comprar activos, pues no las vas a pagar tú directamente, sino que el activo mismo se va a autofinanciar y genera una renta, o sea, un ingreso pasivo. La deuda mala pues funciona al contrario. Funciona es que para ti va a ser un pasivo. Un pasivo en términos financieros y en términos jurídicos es igual a deuda y obligaciones, que te van a quitar plata, por supuesto, de tu empresa o de tu finanza personal. Se utiliza para compras que no generan rentabilidad a largo plazo, ni a corto, o sea, que no generan ingresos, sino que por el contrario generan gastos. Y ahí depende mucho la función que le vayas a dar o a destinar la deuda. Por ejemplo, tú puedes comprar un carro y ese carro es un pasivo si te está quitando ingresos, pero si tú lo estás manejando en un Uber, por ejemplo, entonces ahí te está dando en este caso, un rendimiento. Puedes comprar una casa, ¿cierto? También es un activo inmobiliario. Y esa casa, pues tú la puedes dejar para arrendar por Airbnb y ahí se vuelve un activo inmobiliario importante. Pero si la casa, por ejemplo, tienes un apartamento donde estás viviendo y compras una casa de verano y no la alquilas y vas allá 2 o 3 veces únicamente por mes, seguramente vas a tener un pasivo porque te está sacando dinero de tu bolsillo. Claro que ella seguramente va al tiempo, al año, 2 o 3 años, va a generar una plusvalía, pero entonces tienes que hacer muy bien los cálculos. Ese es el tema con las deudas, deuda positiva y deuda negativa.
¿Qué hay que tener en cuenta para sacar una deuda? Lo primero es la tasa de interés. Claro, como la inflación ha estado tan alta en la mayoría de países por el tema de la crisis económica, entonces es más costoso prestar dinero. La tasa de interés es lo que el deudor tiene que pagarle al banco que le está prestando el dinero. Entonces, ahí el dinero va a perder mucho de valor. Tienes que calcular lo que estás prestando para el activo que vas a comprar. Si ese activo en el tiempo te va a generar tanta utilidad o tanta ganancia, y esa utilidad va a ser mayor que los intereses que estás pagando. Entonces, ahí a eso llamamos tasa interna de retorno o TIR. Quiere decir lo que tu capital, en este caso, haces un préstamo para comprar, por ejemplo, un local, a largo plazo, ¿cómo te va a rentar ese local? La renta debe ser superior a la tasa de interés que estás pagando. Las ganancias, realmente vale la pena comprar un local o el negocio es apenas tan pequeño que puedes arrendar uno o ni siquiera arrendarlo. Tal vez simplemente puedes llamar y puedes interactuar en llamadas por pedidos online con una página web sería suficiente. Entonces debes hacer esos cálculos, visionario. Lo otro, en el punto número 4, ¿cuál es la tasa máxima de endeudamiento? A ver, para eso hay una ratio, hay unas medidas. Desde el punto de vista de las finanzas personales, lo que yo te puedo decir muy sencillamente es que tus ingresos mensuales y con relación a tus gastos no superen el 30%. Es decir, las deudas que estás pagando mensualmente no pueden ser más altas del 30% con relación a tus ingresos. Los bancos pues hasta dan la posibilidad de ampliar ese margen y hablan de un 40%. Entonces un 40% sería el máximo y un 30% sería como lo óptimo. Pero recuerda que esa deuda debe ser una deuda buena para apalancamiento estratégico. Entonces, hay una forma, una medida pues bastante, digamos, simple en finanzas personales, porque ahorita la vamos a ver en finanzas corporativas o en contabilidad empresarial. Pues simplemente aquí aparece como el patrón. Tus deudas y obligaciones totales las vamos a calcular al mes. Sigue tu ingreso calculado al mes. Entonces debes calcular las deudas. Por ejemplo, tienes $1,000 de ingreso al mes. Entonces calculas las obligaciones primero. Digamos que esos $1,000 debes cada mes, tus obligaciones mensuales son de $300. Entonces ahí tienes tus deudas, $300. Tu ingreso mensual, $1,000. Ahora tomas y de las deudas, o sea, $300, lo divides sobre tus ingresos, $1,000. Y lo que te dé, lo multiplicas por 100. Esa división te va a dar 0,3. Y 0,3 lo multiplicas por 100 y te va a dar 30. Ese es el porcentaje, 30%. Ahí estamos diciendo que estás justamente en un equilibrio financiero, ¿sí? Bueno, si supera más del 40%, pues hay una posibilidad de quiebra. Si quieres avanzar más, pues lo puedes mirar ahí en internet, en muchas páginas web posibles. Aquí estamos analizando de la cooperativa Riva. Bueno, visionario, ¿cómo es que vas tú a desarrollar, digamos, este conocimiento? Si es uniempresa, si tú eres el único dueño de tu empresa, es decir, es un microempresario, tienes entre un trabajador y 10 trabajadores, pues obviamente también tienes que rodearte de un equipo. O sea, porque básicamente para que cualquier emprendimiento funcione, por ejemplo, en el caso de Magnolia, necesita un área administrativa que va a ser la encargada de hacer los planes de inversión, va a hacer los planes comerciales, va a hacer los planes de producción. Tiene que tener un área de operaciones, la encargada efectivamente de sacar a la luz el café, y debe tener un área comercial, que es la que lo va a vender. Pero si tú eres un único, en este caso, dueño de la empresa, también debes tener esas 3 áreas. Y no quiere decir que tú seas el productor, el administrador y también el comercial. No. Lo que quiere decir es que debes dedicarte a una de esas, principalmente. Las otras las subcontratas.
¿cierto? Haces un outsourcing, contratas con otras personas. Por ejemplo, la contabilidad es compleja. Eso se va a llevar acá en el área administrativa. Si no tienes muchos conocimientos en contabilidad, sino los básicos como los que vamos a ver hoy, pues deberás contratar, por horas puede ser, o por días, a un contador. En el caso del marketing, pues por producto y por proyecto debes contratar, en este caso, a una persona de marketing, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, visionario. No de que todo lo hagas tú, sino de que sepas delegar, aunque tú seas el único dueño en la empresa. Lo otro, hay un lenguaje en los negocios y siempre debes, como dice Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Tú, aunque no vayas a manejar todas las áreas, sí debes tener un conocimiento básico de cada una de ellas, porque hay unos lenguajes empresariales. Por ejemplo, en economía, cuando uno habla con un economista, pues la economía se basa mucho en el mercado y el mercado es bastante especulativo. Por ejemplo, tú puedes comprar un local y una cosa es el precio al que se está, digamos, comprando o vendiendo el local desde el punto de vista comercial, lo que vale desde el punto de vista contable, por ejemplo, 100.000, 120.000 dólares. Otra cosa muy diferente es lo que el economista calcula que en 2 o 3 años ese inmueble se va a poder vender. Eso es especulación. En economía hay mucha especulación. Es diferente, por ejemplo, al tema contable. Si le preguntas a un contador sobre ese mismo local, él va a pensar mucho en depreciación de activos. Él va a analizar, por ejemplo, a lo largo de una línea de tiempo, digamos 1 año, 3 años o más años, él va a analizar los precios reales en ese mercado de valores que uno está pagando por esa propiedad. Entonces, el contador, por ejemplo, piensa mucho en apreciación y depreciación de activos. Ahí hay una diferencia con el economista que puede especular mucho más. Bueno, el otro tema es si preguntas a un ingeniero financiero. En las finanzas, pues digamos que se habla más de tasa interna de retorno, se habla más de la rentabilidad. Si vas a comprar un local y hablas con un ingeniero financiero o con un ingeniero industrial, seguramente te va a hablar más en términos de cuál es el costo de oportunidad, qué estás perdiendo por comprar un local. Si tu negocio, por ejemplo, es el café, pues entonces deberías invertir más en producción de café y en tierra que puedas generar más café orgánico que en un local, porque tu negocio no son los locales. Entonces, ahí, pues, diferentes asesores te van a dar diferentes perspectivas. Y si hablas ya con el administrador, que puede ser un abogado, que puede ser un ingeniero industrial también, que puede ser un administrador de empresas, que puede ser un economista, etcétera, entonces él va a pensar más en términos de eficiencia. Por ejemplo, él te va a preguntar, pero si es eficiente comprar ese local, no sería suficiente con colocar un mercado online. Entonces, mira que diferentes formaciones, diferentes profesiones te manejan diferentes lenguajes. Entonces, si tú preguntas, vamos a comprar el local para vender Magnolia, entonces el economista va a pensar de una manera, por ejemplo, el local a largo plazo va a generar mucha plusvalía, él va a especular, tal vez tenga una recomendación que sí, el contable te va a decir, bueno, pero según nuestras finanzas y el balance general corporativo de la empresa, nos tenemos que endeudar, vale la pena endeudarnos, sí se va a apreciar ese activo y ese activo sí genera, digamos, en el patrimonio neto una buena utilidad para la empresa. Si le pregunta al financiero, dice, pero eso sí va a generar una tasa interna de retorno, ¿o será mejor meter eso en activos de otro tipo, por ejemplo, como activos financieros, por ejemplo, acciones? El administrador te va a analizar, bueno, ¿no será mejor que coloquemos ese local en otros recursos? Entonces, hay que aprender a manejar esos lenguajes, visionario. Y la única manera para eso es, pues básicamente, visionario, formarse, educarse. Si puede ser de forma autodidacta, la mejor forma es, obviamente, una universidad, porque ahí están los saberes muy claros, están los profesores que tienen esas habilidades. Pero por A o por B, debes formarte. Bueno, visionario, vamos a entrar en materia. Cuando estamos hablando aquí de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y que aunque tú seas el único dueño de la empresa, pues tú debes manejar diferentes lenguajes, como que te acabo de decir, y eso pues que le falta el lenguaje jurídico. Pues mira, vamos
a analizar unas palabras que son necesarias para que tú entiendas cuando estés hablando con tu contador o con el ingeniero, en este caso financiero, o el ingeniero de costos y presupuestos, o el ingeniero industrial, o el administrador de empresas, o el economista, ¿sí? Entonces, lo primero, cuando tú ya tienes el emprendimiento, cada 3 meses como mínimo y cada año como máximo, debes tener un balance general para saber si tu negocio está funcionando o no. ¿Sí? Si tu emprendimiento está generando utilidades o no. Eso es fundamental. Entonces, vamos a hablar lo más simple posible, desde el sentido común. Pues hay para la empresa unos activos, eso es lo positivo, y hay unos pasivos, eso es lo negativo. Y entre los activos menos los pasivos, nos sale tu salud financiera tuya, en finanzas personales o de la empresa. Y eso se llama patrimonio neto. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué es un activo? Un activo, en términos jurídicos, en términos muy simples, son bienes y derechos a favor tuyo o de tu empresa. ¿Sí? Bienes. Entonces vamos a mirarlos. Hay activos que pueden ser clasificados principalmente en corrientes, no corrientes y diferidos. Mire, 3 palabritas que son comunes, pero que acá nos toca precisar. ¿Qué es un activo corriente? Entonces, un activo corriente es el que le da por lo que llamamos, por ejemplo, el cash flow, ¿sí? Por ejemplo, el dinero que fluye, ¿sí? ¿Cómo lo tenemos? Dinero disponible. ¿En dónde tenemos un activo que sea corriente y que esté disponible, que nos da liquidez? En una cuenta bancaria, por ejemplo. O lo tenemos en la tesorería de la empresa, ¿cierto? También hay inversiones. Eso es un activo financiero corriente, porque en la bolsa de valores tú puedes comprar y vender en ese mercado de valores. Entonces también es un activo corriente, es decir, fluye, ¿sí? Exigible. O sea, tu poder en ciencias jurídicas llamamos así, el poder de exigir. Tú tienes el poder de exigir que si vendiste un producto, si yo vendí, por ejemplo, 10 libras de café y no me las han pagado, pues yo ya las vendí, eso es un activo corriente. Se llama cuentas por cobrar. Yo puedo ir al comprador y exigir que me pague. Eso es una cuenta por cobrar, es un activo corriente exigible. Y también hay cuenta, en este caso, activos corrientes que yo tengo en mi stock de capital, que hace parte de mi inventario. Por ejemplo, aquí tengo 2. Esto hace parte de Café Magnolia, de un activo que es corriente y que es un activo realizable porque está en mi inventario, ¿sí? O sea, yo soy dueño de esto. La cosa se pone más compleja cuando hablamos, por ejemplo, de activos no corrientes. No corrientes significa que no son tan fluidos, que no es tan fácil salir a venderlos al mercado, por ejemplo. Ahí hay varios, los no corrientes. 1, los tangibles. El terreno, por ejemplo, la finca Magnolia, en que se hace el café Magnolia, ¿sí? Es un activo, en este caso, no corriente. O sea, ir a vender una finca, pues se pueden demorar 3, 4, 5 meses, ¿cierto? En este caso, esta finca, en la finca Magnolia, en Guática, de mi primo Fernando Zuluaga, ese es en este caso, un activo no corriente que se llama terrenos. El vehículo es un activo no corriente, tangible. ¿Tangible por qué? Porque se puede tocar, porque se puede ver, porque se puede oler. Maquinaria, en este caso. Entonces, lo que se necesita para pelar el café en cereza hace parte de la maquinaria. Eso es un bien, es un activo, en este caso tangible, no corriente. Por ejemplo, el intangible también es un activo no corriente. Ya la marca, ¿sí? Que se ha promocionado a miles de personas. La marca Magnolia. Y por ejemplo, la marca que lo soporta, Eiffel. Entonces ya es el goodwill, el buen nombre, ¿sí? Hace parte, en este caso, de un
activo no corriente intangible. Intangible, pues porque ese sí no se puede ver, ni se puede oler, ni se puede tocar. O sea, la gente que reconoce la calidad del café Magnolia, ¿sí? La marca, pues es algo intangible. Las patentes es algo intangible. Cuentas de activos diferidos, ¿sí? Por ejemplo, los intereses que le pagan a uno si uno prestó un dinero como empresa, y también puede ser, por ejemplo, las rentas. Si en algún momento parte de la finca, mi primo decide alquilarla y eso da rentas, eso hace parte de los activos, en este caso, diferidos, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿qué es un activo? Son, desde el punto de vista jurídico, los bienes y los derechos a favor de la empresa. Dicho en otros términos, lo que le pone dinero, lo que le pone ingreso, lo que le pone platica, ¿sí? A la empresa, ¿sí? Entonces, esto es clave, visionario. Acá lo tenemos en el tablero, pues de una manera muy resumida, en una gráfica, es la parte que está en verde, lo superior. Bueno, ahora vamos a hablar del lado oscuro de la fuerza, los pasivos. Los pasivos son las deudas y las obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? También hay corrientes, ¿sí? Los corrientes son obligaciones financieras con los bancos. Entonces, si se hizo un préstamo, por ejemplo, ¿sí? Para mejorar la forma en que se seca el café al sol, entonces eso hace parte de una obligación con el banco. Las cuentas por pagar, ¿sí? Por ejemplo, si se mandó a tostar el café y hay que pagar la tostada al siguiente mes, pues eso hace parte de una cuenta por pagar, o también documentos por pagar. Impuestos, obligaciones laborales a los que recolectan el café y a los que seleccionan el café mano a mano. Ahí están las obligaciones laborales. Y los impuestos que le pagan al gobierno también son pasivos. Bueno, lo otro son los no corrientes. Los no corrientes son deudas a largo plazo, por ejemplo. Sí, también con bancos. No son del día a día como los salarios, ni son, por ejemplo, al mes, también como los salarios, sino que son a largo plazo. Bueno, o con proveedores. Y otros pasivos, por ejemplo, multas, embargos, por ejemplo, que no se declaró a la DIAN correctamente, entonces la DIAN multa, pues eso es un pasivo, otro pasivo. Bueno, entonces ahí tenemos dos columnitas, visionario. Tenemos una columna verde, que son los activos, lo que pone plata en nuestros bolsillos, y una columna roja, lo que nos quita plata. Entonces, resumamos. Activos son los bienes y derechos a favor de la empresa, y los pasivos son las deudas y las obligaciones contra la empresa. Y entonces acá yo recomiendo este portal Todo Gerencia, porque nos explican todo esto para que tú puedes ingresar a ese portal Todo Gerencia. Ahorita lo vamos a ver un poco. Y ahí pues está muy bien explicado el tema que estoy aquí tratando. Así se vería más o menos una cuenta, un balance general. Se vería activo corriente o circulante, entonces el efectivo y tanto dinero, bancos, cuentas por cobrar, clientes e inventario. Y saldría un total del activo corriente. O sea, el contador haría un balance general así parecido. Un activo no corriente, lo que hay en equipos, por ejemplo la despulpadora, lo que hay en maquinaria, también en computador, patentes y marcas, terrenos y edificios, depreciaciones. Depreciación significa, si hay una máquina, ¿cuánto dura la máquina buena? Digamos 5 años. O sea que cada año se pierde de valor el 20%. Eso es una depreciación en términos contables. Y acá entonces nos da el total de activo no corriente. La suma del total de activo corriente y más el activo no corriente más el activo diferido me da el total de activos. Vamos a colocar esto, visionario, mucha atención, porque vamos a hacer un ejercicio para analizar si nuestra empresa está saludable o no. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta. Entonces lo contrario es pasivo corriente, impuestos por pagar, deudas, cuentas por pagar a proveedores, por ejemplo, o salarios. Activos no corrientes, préstamos bancarios,
total pasivo. Tanto el corriente se suma con el no corriente, me da el total pasivo. Ahora, si yo tomo el total de activos menos el total del pasivo, eso me da el patrimonio neto, ¿sí? Patrimonio neto. Y el patrimonio neto, pues me va a decir a mí cuál es el capital social de la empresa. El patrimonio neto me va a decir a mí si lo que yo tengo contra mí, o sea, pasivos, deudas y obligaciones, es menor que lo que yo tengo a favor, o sea, los activos, ¿sí? En este caso, los bienes y los derechos. Bueno, en resumen, el balance general es la clave principal para yo saber si estoy sano o estoy tóxico desde el punto de vista financiero. Entonces, el patrimonio neto es lo que me va a dar en términos positivos. Si yo tengo un patrimonio negativo, estoy en quiebra. El capital contribuido hace parte de ese patrimonio neto, lo que los accionistas o lo que las personas entregaban para crear el negocio. Y el capital ganado son las utilidades, es el rendimiento, la utilidad que me deja a mí continuamente el emprendimiento o el negocio. Entonces, aquí hay una pequeña gráfica que le vamos a llamar ecuación contable. Es para hacer el balance general o la situación financiera. Está el activo, el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Visionario, entonces miremoslo acá por favor en el tablero rápidamente. El contador lo que va a través de una norma que se llama norma internacional de información financiera, las normas NIF. El contador va a analizar el balance general, es decir, el estado financiero de la empresa. ¿Sí? Aquí tenemos el mismo plano cartesiano. Recordemos que ya lo hemos visto. Ese es el plano cartesiano. Estoy en el primer cuadrante, en el eje de las Y y en el eje de las X. Este es el eje de las Y y este es el eje de las X. Positivo, positivo. Entonces, activos y bienes. Digamos que en esta columna verde están los activos. Están la maquinaria, los mobiliarios, están las licencias, las patentes, las cuentas por cobrar, el dinero, los fondos de inversión colectiva si se quiere, las maquinarias, la propiedad intelectual. Esa barra verde, tú le puedes pedir al contador que te grafique esto en barras para saber cómo está tu empresa cada mes. Esta barra del activo verde, ojalá siempre esté en verde, ¿sí? Menos esta roja que vamos a llamar los pasivos. Ahí están las obligaciones, las deudas, los préstamos, los impuestos, los salarios, el pago de insumos, el pago a proveedores. De esa diferencia, visionario, entre activos y pasivos, es que me va a dar el patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que yo aspiro? Lo que yo aspiro es que los activos en verde menos esos pasivos en rojo me den a mí una diferencia positiva. O sea, mayor que el patrimonio, que es este de aquí abajo, el patrimonio, es el que me debe dar positivo. ¿Qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto es los recursos financieros con los que la empresa cuenta. Llámese en acciones, llámese en excedentes, llámese utilidades. Entonces, esto, visionario, es crucial, es fundamental. Yo me doy cuenta que la empresa está bien cuando el patrimonio neto es positivo, ¿sí? O sea, hay un excedente, hay utilidades, hay ganancias. Lo contrario sería déficit o lo contrario sería quiebra. Para eso, pues obviamente que tenemos unas pruebas muy rápidas. Hay una prueba que se llama la prueba ácida. Le puedes decir a un ingeniero industrial que te haga la prueba ácida o a un contador. Pero tenemos 3 indicadores muy bancarios, porque es necesario, como vas a tener que tener una comunicación tan fluida y tan buena con los bancos. Pues visionario, mire, el banco te va a mirar tu liquidez, te va a mirar el endeudamiento y te va a analizar la solvencia y la capitalización. Cómo tu empresa se está capitalizando, es decir, cómo está generando capital. Estamos en un mundo capitalista, ¿no? Entonces, estos son 3 indicadores. Visionario,
Aquí le puedes dar una pausa al video y irte a tomar un cafecito, ¿sí? Y vienes con el cafecito y ojalá un americano cargadito y ojalá sea Magnolia, orgánico. ¿Por qué visionario? Porque tienes que ponerle mucho cuidado a esto. Vamos a mirarlo un poco en detalle para que esto nos quede muy bien. Entonces, vamos a ver acá, ya en términos reales, cómo es que se ve un balance general. ¿Sí? Ese es el portal que yo te digo de todo gerencia, donde puedes ingresar. Aquí en este portal, mira visionario, aquí vas a poder analizar en todo gerencia lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué es un patrimonio? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es un activo? Te van a dar ejemplos y lo mejor, puedes descargarlo en Excel. Aquí vamos a mirar la situación financiera, es decir, el estado financiero, el balance general. ¿Cómo es que se ve? ¿Cómo se ve? Como un contador te lo va a pasar a ti, ¿cierto? Él pues va a abrir un archivo en Excel, bueno, en el programa que tengan en el software, y se va a ver así. Aquí, por ejemplo, vamos a analizar el año 2020 de una empresa ficticia, que todo gerencia lo hace para nosotros. También se puede comparar con el 2019, pero yo solo voy a hablar del 2020. Y acá va a estar la columna en miles de dólares. Por ejemplo, tienen efectivo en la cuenta corriente $29,000. Tienen inversiones en finanzas. Bueno, en el 2020 no tenía nada. Cuentas por cobrar, tiene 70,000. Tiene una cartera muy alta, $70,000. En inventarios tiene 70,000. En anticipo a proveedores. O sea, a veces el proveedor le dice a uno, no, pero mándeme platica. Entonces, antes de sacar la producción. Acá tienen $800. Desembolso pagados por anticipo, 20,000. Anticipos muy grandes. Propiedades disponibles para la venta, 5,000, etc. Esos son activos, en este caso, corrientes, o sea, que circulan mucho. En activos no corrientes, por cobrar a largo plazo, estamos hablando más de 6 meses, 1.700. Propiedades de inversión, 40,000, puede ser terrenos. Inversiones, activos por derechos de uso, activos intangibles, 180,000. Por ejemplo, tienen mucho activo intangible, 180,000. Este activo no corriente más el total de activo corriente da un total de activos de $920,000, o sea, casi $1,000,000. Esta empresa ficticia, entonces acá está unido el activo corriente y el activo, en este caso, no corriente. Después sigue la columna de los pasivos de esta empresa ficticia y aquí está pasivo corriente, préstamo bancario a corto plazo, que es corriente, es a menos de 6 meses. Listo, bonos por pagar a menos de 6 meses, cuentas por pagar a menos de 3 meses. Entonces acá está, por ejemplo, $55,000, ¿sí? Una cuenta por pagar. O sea, hay que pagar mucho dinero ahí. Y el total pasivo, en este caso corriente, lo que es a largo plazo, lo que no urge tanto. Préstamos bancarios a largo plazo, $260,000. Crédito alto. Bonos estandarizados, $112,000. ¿Sí? Entonces, cuando yo tomo el total de pasivo corriente y lo sumo al total de pasivo no corriente, me da el total de pasivos. En este caso son $579,000. Claro, uno, como estamos hablando de tomar el activo y restarle el pasivo, eso me da un patrimonio. Acá dice total patrimonio. Si yo tomo el activo total, mira, el activo total, que son 926,000, el activo total, casi $1,000,000, y le resto los pasivos totales, que son 579,000, eso me da un patrimonio total de $347,000. ¿Qué quiere decir eso, visionario? Que a ojo, uno dice, la empresa va bien, ¿sí? Tiene excedentes, tiene ganancias. Pero para analizar eso, visionario, también el banco, y tú le puedes pedir eso al contador, pues nos va a pedir 3 cosas. Vamos a hacer 3 pruebitas rápidas. La prueba de la liquidez, la prueba del endeudamiento y la prueba de la capitalización
o endeudamiento estratégico. Eso es fundamental. Entonces, vamos a ponerle a eso un poquito de raya, visionario. Por eso te decía el café. Entonces, a eso le vamos a llamar ratio. ¿Qué significa ratio? Significa razón. ¿Qué significa razón? Es como una ecuación, como un equilibrio, una ecuación contable. Si la palabra ratio te parece muy extraña, ratio de liquidez, pues simplemente miremos ecuación de liquidez o fórmula de liquidez. Eso es todo, eso es todo. Entonces, la liquidez general de la empresa se va a analizar con el activo corriente dividido el pasivo corriente. El activo corriente dividido el pasivo corriente. O sea, no estamos hablando del total de activos ni del total pasivos, porque la liquidez va a analizar es el cash flow, o sea, el dinero que hay para pagarle rápidamente a los acreedores o para pagar salarios, o sea, cuenticas que yo tengo que pagar en un mes o menos de 3 meses. Por eso se llama activos corrientes sobre pasivo corriente. Entonces, vamos a mirar esa ratio aquí, visionario. La ratio de liquidez general. ¿Cómo doy cuenta yo si hay liquidez? Tomo el activo corriente y lo divido sobre el pasivo corriente. Para efectos de nuestra fórmula es esta. Y yendo acá al balance general, yo tomo el activo corriente, $198,100, y lo divido sobre el pasivo corriente, 147,100. ¿Sí? Yo miro acá en la fórmula, visionario. El activo corriente, que está aquí, activo corriente, 198, y lo quito al pasivo corriente. ¿Cuánto me da eso a mí? Me da 1.3. 1.3. Ahora yo con ese número, pues simplemente voy y miro la ratio, cómo interpretar la ratio de liquidez. Y así la interpreto, visionario. Me dio 1.3. Yo estoy en riesgo, pues, o sea, yo no, pues, la compañía está en riesgo cuando yo no cumplo esta ratio. Si en la fórmula me da 1.5, o en este caso más, quiere decir que tengo mucha liquidez, es decir, que yo puedo, cuando me vengan a pedir salarios, pagar, cuando me vengan a pedir los proveedores, puedo pagar, cuando todo lo que me pueden pedir a un mes o a 3 meses, yo lo puedo pagar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 1.3, hay buena liquidez, hay platica en esta empresa ficticia para pagar, ¿sí? Ahora, si yo subo a 2, pues entonces es que tengo mucha plata en efectivo. Y eso no está bien, tener demasiada plata en efectivo, pues porque quiere decir que esa plata podría estar invertida o para más máquinas o para más productos, ¿cierto? O inversión, por ejemplo, en otros activos, ¿cierto? Entonces, cuando la ratio es riesgo, es problemas de liquidez, cuando está por debajo de 1. ¿Cuándo me da por debajo de 1? Pues cuando el activo es inferior al pasivo, ¿cierto? Bueno, visionario. Entonces, ahora vamos a mirar la otra ratio. ¿Cuál es la otra ratio? La ratio de la solvencia, ¿sí? Se parece mucho la ratio de la solvencia a la ratio de la liquidez. Casi que son gemelitas, o siameses por lo menos. Digamos que son primitas. Lo que me da a mí la solvencia ya es más grande si la empresa puede resolver los problemas de las deudas y de las obligaciones a largo plazo. La liquidez es a corto plazo, es dinero en efectivo ya. La solvencia es si la empresa puede responder con todas sus obligaciones a largo plazo. Se llama la ratio de solvencia. Muy parecida a esta. Entonces, vamos a mirar la ratio de la solvencia. La ratio de la solvencia me dice activos totales sobre pasivos exigibles totales. ¿Sí es? Ya es total. Entonces, en la fórmula aquí, visionario, mire, la solvencia ya la estoy analizando. Ya no solo la liquidez, solo mire activo corriente, pasivo corriente. La ratio de solvencia me va a mirar el total de activos no corrientes, ¿sí? Y que en este caso, total de activos
son $929,000. Y va a mirar el total de pasivos, que aquí es 579. Entonces, si yo tomo en la fórmula 929,000 de los activos totales y lo divido en 579,000 los pasivos totales, me va a dar 1.6. Eso es un exceso de solvencia. Esta empresa está en exceso solvente. No debería pasar de 1.5. ¿Sí? Vamos a mirarlo acá. ¿Qué significa exceso de solvencia? Por ejemplo, acá lo tengo. El exceso de solvencia, como a mí me da 1.6, yo debo tener ahí algunos activos improductivos. Algo que no me está dando ganancia de utilidad como se debe. 1.5 sería equilibrado y por debajo, digamos 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, delicado, cuidados intensivos. Y si me da por debajo de 1, ahí sí estoy en quiebra. Y para eso, digamos en Colombia, existe lo que llama la ley de insolvencia. Es una ley de quiebra. Es cuando a largo plazo la empresa no puede pagar con sus activos todo lo que debe, ¿cierto? La liquidez es, digamos, cuando hay liquidez significa que la empresa, digamos, en plazo de un mes no puede responder a sus obligaciones. Entonces se parecen mucho y el banco te va a hacer estas pruebas, pues no directamente, él va a mirar tus estados financieros. Entonces con tu contador es muy importante para saber, es como cuando uno va al médico para saber, le toman el termómetro para la fiebre, lo mismo. Lo que va a hacer el contador es tomarte la fiebre de la empresa, el estado de salud de la empresa y así va a determinar a través del examen de la ratio de liquidez, a través del examen de la ratio de la solvencia y a través de la ratio del endeudamiento si tú tienes fiebre o estás bien, o sea, tu empresa. Entonces, ahora vamos a analizar la otra ratio, que es la ratio de endeudamiento. ¿Por qué estará esta empresa ficticia? Tiene buena liquidez, pero tiene un exceso de solvencia. Muy posiblemente es que es un crédito muy alto. Muy posiblemente es que tiene plata en efectivo que no la ha usado. Para eso está la ratio de endeudamiento. La ratio de endeudamiento es pasivo dividido el patrimonio neto. Entonces, en nuestra fórmula visionario, vamos a ver acá, ¿sí? El pasivo total 579,000 y el patrimonio total 347,000. Entonces, si yo tomo $546,000 de los pasivos, de las obligaciones, de las deudas, y lo divido, en este caso, sobre el patrimonio neto, me da 1.6. Aquí me está diciendo que la compañía está sobreendeudada. ¿Por qué? Porque no me está dando la ratio. ¿Sí? La ratio me está diciendo que en porcentajes, cuando yo paso de, en este caso, elevado endeudamiento, cuando paso del 0.6, o sea, y este está en 1.6, es que hay un sobreendeudamiento. Ahora, podemos sí ir a mirar el balance y mirar cómo así que es sobreendeudamiento, pero ¿en dónde? Entonces yo puedo ir a mirar en las deudas, ¿cierto? Por ejemplo, pasivo no corriente, préstamo bancario a largo plazo, $260,000. O sea, ese es un préstamo extremadamente alto. Entonces, ahí es donde la plata no está circulando. Se están pagando grandes cantidades de dinero por intereses, pero ese préstamo, ¿a dónde fue? Porque digamos que fuera un préstamo de locales o algo, pues debería estar reportado acá en los activos como un activo importante, ¿cierto? Pero pues obviamente ahí no lo está. Entonces, visionario, esto claro, al principio puede resultar un poco, digamos, confuso, pero con tu contador pues obviamente vas a dilucidar ese tema. Entonces, visionario, el estado financiero es el diagnóstico, es el examen principal, es la prueba ácida. De hecho, se llama en los contadores la prueba ácida. Es para darse cuenta si la empresa resiste o no resiste. Por ejemplo, cuando hablamos de inversionista inteligente,
lo primero que hace una inversión inteligente para decidir si va a colocar acciones, va a comprar acciones en una empresa, es su balance general. Si no lee el balance general, pues lo que está haciendo es especular. Entonces no es una inversión inteligente, es un especulador. Bueno, visionario, entonces, ahora, tu empresa está bien, tu empresa cumple las 3 ratios, la ratio de liquidez, la ratio de endeudamiento y capitalización y la ratio de solvencia, está bien. Entonces ya pasas al otro que es el plan de inversión. Ya con tu grupo, que es el que está aquí, con tu grupo directivo, administrativo, ahí es donde vas a empezar a hacer el plan anual de inversión, que también puede ser obviamente trimestral, ¿cierto? Y lo recomendable es que sea trimestral. Entonces, lo primero es el ahorro. Entonces, ¿cuánto es que va a generar de ahorro? ¿Sí? Que lo vas a tener en la cuenta, en este caso, corriente, ¿sí? Como un activo corriente, una cuenta bancaria. La liquidez. En el caso de finanzas personales, pues liquidez le llamamos a que tú puedas por lo menos tener 2 o 3 meses de capacidades de pago a tus obligaciones. O sea, que no vengan a cobrarte un arriendo o una cuota de la moto o del auto y no tengas con qué pagar. Ahí sería la falta de liquidez. Entonces, en el caso de la empresa, pues ya vimos la ratio. Entonces, cuando tú tienes ahorros, por ende vas a tener liquidez. Y cuando tienes liquidez, vas a poder comprar activos. ¿Activos de qué? Activos inmobiliarios, activos financieros, lo que ya hemos hablado, activos corrientes, no corrientes o diferidos. Aquí el tema clave es activos e invertir mucho en capital, porque el capital es el que te va a aumentar la productividad. Y aparece ya cuando tienes esa compra de activos, pues ¿para qué compras activos? Para tener una nueva fuente de ingresos, para tener capacidad de abrir un portafolio de inversión diversificado, ¿sí? Bueno, y ya haces los estudios técnicos o los pagas para analizar si te conviene o no abrir un nuevo local, si te conviene comprar el local, si te conviene arrendar el local, si no te conviene ni comprar ni arrendarlo, sino abrir mejor una página web y distribuir el producto o el servicio por una plataforma, comercio electrónico. Y entonces ahí calculas también los riesgos, porque visionario, en tu empresa es lo más importante y en tu vida personal. Calcular los riesgos, pagar los seguros para las máquinas, pagar los seguros para los terrenos, pagar los seguros de producción, pagar los seguros de los trabajadores, todo lo que puede mitigar lo azaroso y lo riesgoso de la vida y el mercado. Bueno, visionario, así hemos básicamente de una manera muy rápida pues llegado a las expectativas, a cumplir lo que queremos con el curso. Es expandir nuestro mundo, expandir nuestras capacidades financieras, expandir nuestras habilidades para gestionar equipos, desarrollar el alto potencial, el que tú tienes como microempresario, como pequeño empresario o como gran empresario, a consolidar un capital relacional, a expandir tus horizontes, a abrirte a nuevas experiencias, a generar nuevos tipos de capital, a incrementar tu inteligencia financiera, a pasar de ese modo de supervivencia al modo de la prosperidad y ojalá pasar del modo de la prosperidad al modo de la riqueza de una manera integral, recordando que siempre tenemos que avanzar al modo de la riqueza a través de un análisis multidimensional: salud física, salud mental y emocional, salud espiritual y salud financiera. Entonces, visionario, ahí pues transformamos la realidad. Ese es nuestro último propósito: mejorar la calidad de vida, aumentar la libertad, dignificar nuestra existencia, siempre en función del desarrollo humano. Si te gusta este contenido, visionario, dale like, compártelo por favor para aumentar nuestra comunidad y así vamos a continuar pues obviamente avanzando. Te agradezco mucho por toda la paciencia. Ahora vamos a continuar produciendo contenido, claro que sí, muy de la mano de emprendimiento, muy de la mano de la Escuela de Formación de Líderes y de la Escuela de Negocios IFEL, que es un modelo de desarrollo muy importante para desarrollar inteligencias, para desarrollar felicidad, para pensar nuestras emociones, para generar liderazgo en cualquier tipo y sobre todo financiero. Y también pues de la mano
con la empresa Enter Colombia. Felicidades, visionario, que estés muy bien. Muchas gracias.